orando a favor de nuestros hermanos. Bien, vamos a la palabra. Hoy nuestro tema es la sabiduría y los caminos del hombre. Capítulo número 20 del libro de Proverbios. Proverbios 20 y 21. Vamos a considerar algunos pasajes de ambos capítulos. La sabiduría y los caminos del hombre. Y uno de los primeros caminos que al ser humano le gusta transitar es el camino de los vicios. Versículo 1 del capítulo 20 nos habla de uno de esos vicios, quizá el más aceptado en la sociedad, porque se vende y todo en las tiendas, en los supermercados pueden encontrar licor. Y Proverbios advierte, no solo en este versículo, ¿no? También dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra o mete la pata, podemos decir, no es sabio. Entonces es un versículo que nos advierte sobre no transitar ese camino, hermanos, del alcoholismo y de la dependencia del licor, ¿sí? Mucha gente piensa que el beber, el consumir bebidas embriagantes es algo inofensivo, pero estamos hablando de un vicio aceptado socialmente que causa más de 3 millones de muertes directas, ¿sí? El alcoholismo, el alcohol, la borrachera. En el mundo entero, en un año mueren más de 3 millones de personas por causa de este vicio que parece para muchos que fuera inofensivo, pero que realmente es muy, muy perverso, ¿no? Entonces estamos hablando de muchas muertes por causa directa, o sea, el borracho que mató al otro borracho, el borracho que lo atropelló un vehículo, el borracho que conduce embriagado y muere él y muere su familia, etcétera. Son muertes directas, sin hablar de las indirectas. El alcohólico, el consumidor de licor que muere luego de otra serie de enfermedades. Entonces hay más de 200 males relacionados al alcohol, enfermedades, traumas, etcétera, ¿no? Familias, sin contar familias destruidas por el consumo de licor, etcétera, etcétera. Toda clase de trastornos, porque el alcohólico es una persona que con el tiempo llega a trastornarse mentalmente también y a padecer mucho. Y todos los daños que provoca el licor. Entonces estamos hablando de algo que no es un vicio tan inocente. Bueno, no hay ningún vicio inocente, pero este quiere pasar por debajo de cuerda como si fuera socialmente aceptable, pero la palabra de Dios lo condena. Ya usted es cristiano, ¿no? Y muchos cristianos todavía tienen problemas con la bebida y lo justifican. Entonces Jesús tomó en las bodas de Caná de Galilea. Otros, he oído yo, pues, otros que dicen, no es malo tomar, lo malo es emborracharse, ¿no? Se puede beber con moderación, etcétera. Entonces, ese tipo de discusiones no son ni siquiera necesarias para nosotros los cristianos. No entiendo cómo una persona que ha creído en Jesucristo todavía tiene este debate en su vida, todavía se ocupa de esto. ¿Será o no será? ¿Estará prohibido o no estará prohibido? Y sobre todo personas, hermanos y hermanas que tuvieron antes de conocer a Cristo problemas con la bebida, el consejo que se le puede dar a esa persona es: corte usted, querido, definitivamente con eso.
córtelo porque no es inocente. Estamos ante un asesino personal que puede matar, destruir el cuerpo, pero también un asesino de la familia y un asesino también de la vida financiera. Y cualquiera, dice el versículo 1, que por eso se equivoca, por el licor, no es sabio. Nada más con eso debería un creyente dejar este vicio fuera de su vida, porque no es sabio, únicamente por eso. No es sabio. Pastor, ¿por qué yo no puedo tomar? Porque no es sabio. O sea, la persona que consume licor no es una persona sabia. Entonces, abandonemos no solo ese vicio, cualquier otro vicio que quiere venir a apoderarse de nuestra vida, porque los vicios, al vicioso, al futuro vicioso, le parece que puede dejar ese vicio cuando él le dé la gana o cuando él quiera. Eso tienen los vicios. El vicio tiene un atractivo, un engaño, y la persona que se somete a ellos todavía cree que puede salir de ese vicio. Y algunos sí salen, pero salen muy maltrechos, salen mal librados. Entonces, lo mejor, tanto para el cristiano como para el no cristiano, es no involucrarse con ninguna clase de vicio. El versículo 3, voy a ir así salteado porque vamos a abarcar, Dios mediante, ambos capítulos. El versículo 3 nos manda a dejar todas las contiendas, no involucrarnos. Dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se involucra en ellas. No nos metamos en contiendas ajenas, a menos que sea estrictamente necesario, ¿sí? Una vez llegaron un hombre donde Jesús le dijo, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Jesús dijo, no, yo no soy juez de esas cosas. En otras palabras, yo no estoy aquí como para estar diciendo cuánto te toca a ti de la herencia y cuánto le toca al otro. O sea, es un asunto de jueces. Vaya donde tiene que ir y resuelva su problema. Entonces, huyamos de ese tipo de contienda, ¿no? El versículo número 5 dice algo interesante también sobre esto. Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Es algo que a veces, si Dios te permite más adelante ayudar a otros en sus caminos, lo vas a hacer a base de que la misma persona que de pronto requiere un consejo o busca una ayuda espiritual y emocional, dentro de él están las respuestas, está la salida para todas las situaciones de su vida. Solamente que está en lo profundo de esa persona. Allá, de pronto, dentro de su corazón, hay algo, está oculto, y alguien de pronto más entendido que esa persona tiene la capacidad de alcanzar. Es como tirar un balde a un pozo profundo para sacar agua, ¿sí? Lógico, amarrado de una cuerda. Entonces, la persona a veces no sabe de que dentro suyo Dios ha puesto la sabiduría, y también Dios ha puesto respuestas a los problemas que esa persona tiene. Entonces, hoy día, inclusive en las clases, en los colegios, los profesores se les llama facilitadores, porque no están ahí nada más para transmitir conocimiento o para transmitir datos, sino para, con el mismo alumno, que ya no se le llama alumno, que significa sin luz, porque eso no existe. Toda persona tiene dentro de sí alguna experiencia, alguna vivencia, o tiene la sabiduría de Dios en ellos. Y el profesor, que ahora es un facilitador, lo que hace es ayudar a ese estudiante
no alumno ya, porque alumno, repito, significa sin luz, pero estudiante lo ayuda, el profesor ahora le facilita, lo ayuda a que él mismo busque el conocimiento y lo obtenga a base de su experiencia o de compartir con otros, etc. Esto también aplica en la vida espiritual. A veces, como pastor, muchas personas vienen y le dicen, pastor, ayúdenme en esto, y cuentan un problema. Y vienen con la idea de que el pastor le va a dar una especie de fórmula mágica. Tome, hermano, haga estos 3 pasos y ya usted va a salir de esa situación. Y muchos de nuestros hermanos en la iglesia ven al pastor como el mago, y cuando el pastor dice, uy, hermano, no sé qué hacer al respecto, no sé qué decirle, se enojan porque creen que el pastor tiene la obligación de saber todos los temas y todos los asuntos. Resulta que el pastor tiene sus limitaciones también. Pero el pastor o un hermano maduro de la iglesia puede colaborar mucho con alguien, ayudándolo a encontrar dentro suyo las respuestas. De eso se trata este versículo número 5. El versículo número 5. Te lo repito, dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Está allá en lo profundo, pero a veces no lo halla él mismo, sino que alguien viene y lanza el cántaro allá a lo profundo y saca de allá del fondo, y le llama aquí Salomón el hombre entendido, la persona que ya más o menos tiene un poquito de experiencia en trato con los demás, es capaz de alcanzar ese conocimiento para la persona. El versículo 6 y 7 nos habla un tema muy importante en este caminar, y es la integridad. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Esto es interesante. Primero pregunta, el hombre fiel, ¿quién lo encuentra? Proverbios habla mucho de la escasez de hombres fieles, de la escasez de hombres íntegros, lo mismo mujeres, ¿no? Pero habla más de hombres a quienes Dios anda buscando para que sean íntegros que de mujeres. Entonces, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y también habla de cómo es de conveniente cuando un hombre y una mujer caminan en su integridad. Quiero decirle a usted que sí vale la pena vivir una vida íntegra. Y de pronto, puede ser que usted no reciba en vida la recompensa de andar correctamente en los caminos del Señor. O sea, es posible que usted viva para Dios en esta tierra y no tenga un equivalente a eso en esta vida. Pero aquí dice que sus descendientes, sus generaciones van a recibir recompensa y bendición. Sus hijos son dichosos, dice, después de él. Entonces hay cosas que Dios tiene reservadas para ti y para mí por vivir en integridad, pero hay otras acumuladas, que Dios las acumula, no para ti ni para mí, sino para nuestros descendientes. ¿Qué te quiero decir? Como sea como sea, de una u otra manera, vale la pena vivir una vida consagrada al Señor. Hágalo y no ande esperando, bueno, Señor, no ande anotando su integridad por ahí en un papel para mostrársela a Dios después. Mira, Señor, he vivido 40 años sirviéndote, siguiéndote, apartado del mal, del pecado. Ya es bueno que me des la recompensa. Tranquilo, que el Señor, si no te la da a ti plena, la está acumulando para derramarla sobre tus descendientes. Entonces tenga cuidado con eso y viva más bien la vida en ese aspecto. Versículo número 12 dice lo siguiente también sobre nuestro andar. Dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas
igualmente ha hecho Jehová. El oído y el ojo son los sentidos que nos ayudan a aprender en esta vida. Uno aprende viendo y aprende escuchando, ¿sí? También, bueno, también aprende cuando te cae agua caliente en la piel, aprende que no debes acercarte, pero los oídos con toda la capacidad para aprender o recibir el conocimiento de esta vida son el ojo y el oído. Esos son los sentidos que Dios nos dio, ambos y en todas nuestras capacidades, no solo de esas, sino todas, vienen de Dios, todas. Entonces debemos siempre darle gloria al Señor por esas capacidades que Él ha puesto en nosotros. Son los dos sentidos con los que aprendemos. Y fíjate cómo Dios no nos dio un solo sentido y nos dejó cortos, nos dio oídos y nos dio ojos para aprender todos los días acerca de la vida y de todo lo que podamos captar, y eso viene del Señor. El capítulo 21, versículo 1, habla más sobre los caminos del hombre y de los caminos de Dios también. Dice allí, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Presta atención a ese versículo, es precioso porque nos habla que Dios es soberano sobre los soberanos. Llámese como se llame el soberano, tenga todo el poder que quiera tener, y nosotros debemos entender que sobre ellos está siempre la soberanía divina. A lo que Dios quiere, inclina el corazón de ese gobernante, de ese rey, de ese presidente, porque Dios va a cumplir un propósito superior siempre. Entonces lo compara como desviar las aguas, las corrientes de aguas para llevarla a unos sembrados. Hay personas que tienen sus tierras o el gobierno tiene plantaciones en algún lugar, pero por ahí no pasa ningún río, ni hay agua para el riego. Entonces emplean toda su capacidad para desviar la corriente de ese río para por lo menos pase cerca de donde ellos tienen sus sembrados, y así desviando el río o la corriente del río sin perjudicar el río mismo, pueden tener agua permanente. Eso es lo que hace Dios con el ser humano, ¿no? Los caminos del hombre. Dios en sus planes ha dispuesto que nadie ni nada se oponga a ellos, ¿sí? Entonces Dios quiere regar sus campos, que es la iglesia, que usted, sobre el pueblo de Dios, es el sembrado del Señor. Y a veces los gobernantes pues no son muy amigos del pueblo de Dios o de la obra de Dios, pero a Dios eso es lo que menos le preocupa. Llega el momento en que Dios hace que las corrientes del poder se desvíen, ¿verdad? Él las hace girar hacia su plantación, por decirlo así, que son su pueblo o los más necesitados o las personas más vulnerables de la sociedad. Hacia allá dirige Dios el corazón de los reyes también, con tal de cumplir su plan y su propósito. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de gobernantes, de reyes poderosos que sirvieron a los propósitos de Dios sin ellos haberse dado cuenta siquiera de que estaban cumpliendo con el propósito del Señor. El versículo 3 del capítulo 21 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Este es un camino muy complicado, el camino de la fe, el camino espiritual. En este camino uno se puede volver un hipócrita, un falso, ¿verdad? Haciendo lo externo, haciendo lo que todos ven. Aquí se refiere a los sacrificios que hacía el pueblo de Israel, de animales, de ofrecerle holocaustos al Señor y todo esto. Y muchas veces Dios denunció esto de su pueblo, le decía yo, ya estoy hastiado de sus sacrificios.
Ya estoy cansado de holocaustos, de que me ofrezcan víctimas en el altar, ¿sí? Cuando eso no está acompañado de un corazón sincero, cuando eso no está acompañado de un corazón que hace justicia. Decía Dios a su pueblo, eso para mí es como un olor desagradable, una abominación, ¿sí? Y a un rey Dios lo reprendió porque hizo un sacrificio al rey Saúl y a través del profeta le dijo, ¿acaso se complace Dios en sacrificios y en ofrendas y en animales y en holocaustos? Dios se complace en un corazón contrito y humillado, ¿no? Que nada sirve que uno haga todo lo que se hace en una iglesia cuando el corazón de uno está lejos de Dios. Entonces vamos a creerle que es bonito presentarle a Dios ofrendas y cantarle al Señor y servirle al Señor, pero mucho mejor es cuando nosotros le damos nuestro corazón y nuestra vida al Señor y hacemos actos que muestran que Cristo está en nuestra vida. El versículo número 5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Esto es algo muy hermoso, cuando las manos del diligente, de la persona que quiere lograr muchas cosas buenas, y eso está bien en la vida, están acordes con su pensamiento, y es un pensamiento controlado, entonces esa persona va a prosperar en la vida, ¿sí? No hay locura, no hay de que... Es posible que a alguien le guste la diligencia, pero sus ideas sean enriquecerse rápidamente. Entonces tiene que ir de acuerdo el trabajo de nuestras manos con el pensamiento nuestro, de que esto no es fácil, de que hay que perseverar. En el caso de, digamos, secular, de usted lograr algo en la vida, tiene que trabajar duro y pensar al mismo tiempo de que usted, las cosas no van a llegar de la noche a la mañana o por un golpe de suerte, ¿no? Entonces, decía Napoleón, vísteme despacio que tengo prisa. Yo sé que usted tiene prisa y muchos que me oyen dicen, es que ya yo quiero ver el fruto. Vístase despacio que usted tiene prisa. Yo sé que usted quiere que las cosas sean, pero proceda con cautela. No ceda ante cualquier tentación de riquezas rápidas, porque ahí está la sentencia en el versículo 5, va a la pobreza. Personas así realmente terminan con las manos vacías, sin fruto, porque no unieron su perseverancia a un pensamiento mesurado de la vida. Entonces vamos a hacer las cosas así. El versículo 9 nos habla de la tranquilidad doméstica. Ojo con esto, hermano. Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado, en una azotea. Las casas en ese tiempo antiguamente tenían una azotea y la acondicionaban a veces para cuando llegaba una visita y ahí lo hospedaban. No era tan cómoda porque estaba prácticamente a la intemperie, pero se podía pasar un tiempo allí. Entonces dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Al menos yo le abono al que hace eso, al que hacía eso, que tenía una mujer insoportable, que no se iba de la casa. Él decía, mejor no me voy de la casa, sea como sea esa mujer, o esa vieja, no sé cómo le diría, no me voy a ir de la casa, no voy a dejar mi hogar, no lo voy a dejar. Prefiero entonces hacer un cambuche ahí arriba de la casa y ahí me quedo con tal de no verle la cara a esta mujer, pero no me voy a ir de la casa, me voy a quedar aquí. Vamos a abonarle eso. Tampoco es lo ideal de que un hombre o una mujer, porque están hartos y hartas del marido o de la mujer, se encierre solo en un cuarto. Hay que convivir, Dios le apuesta a la
a esa paz, a esa tranquilidad doméstica. Viva tranquilo en su casa, viva lo mejor que pueda en su casa. ¿Sí? Entonces, por favor, hay riquezas para el sabio, dice el versículo 20 y 21. Léalo con detenimiento. Dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Y el 20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Entonces, con el tiempo, la sabiduría puede traer beneficios enormes a la vida de quienes la practican. Versículo 22 dice: tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Un sabio, un hombre, una mujer, ¿verdad?, que crecen en sabiduría, algún día van a llegar muy lejos en una sociedad, inclusive más que los que tienen poder económico. Entonces yo quiero dejar esto en su corazón, de que no menosprecie la sabiduría, de que crea, hermano, que la sabiduría de Dios te puede llevar muy lejos dentro de la sociedad en la que tú vives, ¿sí? Un día la sabiduría va a superar muchas cosas, va a superar la fuerza física, va a superar la fuerza económica, porque Dios puede usar a la gente sabia para traer beneficios, bendición a una ciudad también. Y el versículo 30 y 31 vuelve a tener la idea del versículo 1, hablarnos de la soberanía divina y el poder que Dios tiene para glorificarse en los caminos del hombre. Dice, el 30 dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Entonces, esos dos versículos nos dicen cosas muy importantes. Número uno, es que contra el Señor nadie triunfa, nadie. Escucha bien, contra el Señor nadie triunfa. Nadie que se oponga al propósito de Dios. Ningún ser humano que se levante contra lo que ya Dios ha establecido lo va a lograr. Eso es tiempo perdido. Cuando alguien se levanta contra Dios, contra el reino de Dios, contra la iglesia de Dios, está perdiendo su tiempo y puede perder muchas cosas más también. Porque contra el Señor nadie puede. Y sin el Señor también nadie triunfa. Dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Y el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Entonces, tengamos esto claro, ¿sí? Es un gran peligro confiar nosotros en algo o en alguien por fuera del Señor. No tiene sentido. Nuestra confianza absoluta debe estar en el Señor. Y hay un gran peligro cuando tú y yo, hermano, ponemos nuestra confianza en algo más, aparte de Cristo, aparte del Señor, porque no va a funcionar. Y pues a los hombres hay que entenderlos. El hombre siempre vive en una abierta rebeldía contra el Señor. Los gobiernos, los gobernantes mismos a veces se levantan contra el Señor con normas, con leyes, con reglamentos que afectan de frente los propósitos de Dios. Pero todo eso es en vano. La obra de Dios siempre va a superar. El reino de Dios siempre va a sobreponerse a todo esto que el hombre levante contra Dios. Entonces, el Señor puede, estos dos versículos nos dicen que el Señor puede salvar a alguien aunque no tenga recursos, aunque no tenga caballo, el Señor no le importa. Sin recursos, sin economía, el Señor no está mirando eso para salvar a alguien. Él puede hacerlo. Él puede hacernos empezar de cero. Eso es lo que el Señor puede hacer. No necesita recursos. Ahora, si usted y yo tenemos recursos, ¿verdad? Tenemos que entender, por otro lado, que ni todos los recursos nuestros juntos y otros que nos añadan quizá, pueden hacer absolutamente
algo por nosotros. Alguien puede tener todos los recursos médicos, los recursos económicos, familiares, lo que quiera. Pero esa cantidad de recursos no pueden añadirle nada a la salvación de una persona, ¿sí? Porque sin el Señor nadie puede, ¿sí? Contra el Señor nadie puede, pero también sin el Señor no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, tener recursos no es malo, téngalos, pero confíe en el Señor. ¿No tienes recursos? ¿No tienes facultades ahora? Confíe en el Señor. Si puedes esforzarte, hermano y hermana, por alcanzar metas, logros, hágalo. Pero recuerda que aunque alcances todo lo que quieras en esta vida, sin el Señor no se puede hacer nada tampoco. Entonces aquí lo que nos dicen este par de versículos, ¿sí? Es que le metamos ganas a la vida, que trabajemos duro, que nos esforcemos y todo lo que se pueda, pero al final usted y yo tenemos que darle toda la gloria es al Señor, porque sin Él no se puede, aunque tengamos todos los recursos. Encomienda al Señor tu camino, dice el salmista. Confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ese es el consejo de este capítulo 21, de los versículos 30 y 31. Sin el Señor, contra el Señor no hay quien pueda, y sin el Señor no se puede tampoco. Todo es con el Señor. Quiero orar por ti esta mañana y poner en las manos del Señor tu vida y nuestra vida y nuestras capacidades que Dios nos ha dado, y que nos dé el Señor también la capacidad de darle a Él toda la gloria y el honor, porque solo Él se lo merece. Ore conmigo allí, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por estos proverbios. Muchas gracias, Dios, por darnos la ocasión, la bendición de estar juntos en la distancia y compartir, Señor, en la distancia, aunque sea así, Señor, compartir tu palabra y compartir las oraciones. Quiero presentar delante de ti la vida de cada uno de mis hermanos. Rogarte, Padre, que nos ayudes a todos, a mis hermanos, a mis hermanas, a darte a ti toda la gloria, todo el honor y la alabanza, porque sin ti no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Jesús, tú dijiste, separados de mí, nada pueden hacer ustedes. Así que hoy venimos ante ti en una dependencia plena y total, Señor, de tus recursos y de tus facultades. Pero también te agradecemos porque nos has dado recursos grandes o pequeños, pero nos has dado recursos, nos has dado material para la vida, Señor. Has depositado en nosotros tesoros. Ayúdanos con esos tesoros a seguir confiando en ti, con esas facultades, a seguir creyendo que tú eres el que todo lo puede, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Quiero por último agradecer el homenaje, la honra que nos hicieron ayer a todas las familias pastorales de CDI Casa de Dios. Gracias por ese detalle, por esas palabras. Niños, jóvenes, hermanos de la iglesia que participaron. De verdad, de todo corazón, gracias. Y gracias también por sus oraciones a favor nuestro. Seguimos orando y clamando al Señor y estamos aquí firmes todavía gracias a la misericordia del Señor. Pero gracias a ustedes por su respaldo, por su apoyo incondicional, hermanos. Sabemos que estamos viviendo un tiempo un tanto difícil y problemático, pero no ha faltado la misericordia del Señor, no ha faltado nunca nada de lo que el Señor ha prometido en su palabra. Así que nuevamente gracias a esas más de 80 personas que estuvieron ahora conectadas en la mañana, a los que verán este mensaje más adelante. El Señor me les bendiga grande y poderosamente también. Y con la ayuda del Señor estamos aquí mañana en nuestro día número 22 también. Así que les bendigo, dale me gusta y suscríbete
también a este nuestro canal. Muchas bendiciones, mis hermanos.